Estamos hablando de qué podemos considerar como música de rock progresivo y estaba platicando sobre cómo tanto los Beatles como los Rolling Stones empezaron a experimentar con instrumentación, con sonidos, con técnicas de grabación, utilizando el estudio ya no solo como un lugar para ir a grabar, sino ya como una parte esencial para la composición y para la grabación de su música. Y bueno, eso lo notamos. Los Beatles lo hacen, empiezan a hacer con Rubber Soul, pegan un poquito más con Revolver, y en Sgt. Pepper aquí es donde se dan vuelo con su experimentación. Y es, curiosamente también en esta época, es cuando los Beatles deciden y anuncian que ya no van a hacer giras, y es por varias razones. Uno, la música que estaban creando era prácticamente para 1966, con los equipos y la tecnología que existía, era imposible reproducir esa música sobre un escenario. Acuérdense que en esa época, especialmente la amplificación era un problema porque estábamos en pañales todavía. Además, todavía por muchos años, especialmente los teclados, que era lo que estaban usando mucho, eran instrumentos que no estaban diseñados para ser transportados ni para ser tocados sobre un escenario. Eran delicados, se rompían fácilmente, se descomponían. Por ejemplo, el Mellotron, que era un teclado antecesor al sintetizador, podían experimentar con sonidos, podían tener sonidos diferentes, pero usaban pedazos de cinta que cargaban en el teclado, y eso era lo que emitía los diferentes sonidos que querían lograr. Bueno, pero era un instrumento sumamente delicado, se desentonaba fácilmente, se rompía fácilmente, y sobre el escenario, porque sí hubo gente que lo quiso usar sobre el escenario, pero pues era muy complicado porque se desentonaba, se rompía, se descomponía y no funcionaba, y era pues podía echar a perder la presentación, porque si había una parte de la música que necesitaba del Mellotron y se fue cuando decidió el instrumento que se iba a romper, que se iba a descomponer, se quedaban sin la canción y pues era un problema. Entonces, pues de ahí vienen las raíces del progresivo. Keith Emerson con The Nice ya estaba experimentando en el concepto del trío progresivo, tocando música inspirada en los grandes compositores clásicos, cosa que se da vuelo con Emerson, Lake and Palmer unos años después. Rick Wakeman también lo estaba haciendo, poniendo él era músico de estudio, entonces en las grabaciones que hizo con David Bowie, con Cat Stevens, se nota su entrenamiento, sus estudios como concertista, especialmente en el piano. Imagina el piano de Morning Has Broken, que lo toca Rick Wakeman, la canción de Cat Stevens, es 100% inspirado en música clásica, y es un piano que solo puede tocar alguien con el entrenamiento de un concertista. Ahorita ya lo puede tocar mucha gente, pero bueno, es otro tema. Y cuando Robert Fripp decide formar King Crimson y lanzan In the Court of the Crimson King, es cuando ya hay un proyecto, una banda que está haciendo cosas fuera de lo normal. Y por eso yo creo que es considerado el primer disco de rock progresivo, que en unos meses sale Yes, sale Emerson, Lake and Palmer, sale Genesis, sale Gentle Giant, que por cierto es una banda que, híjole, cómo me cuesta. Ahorita ya los puedo apreciar un poco, pero es una banda que tengo que estar de humor para escucharlos, y desafortunadamente el humor para escucharlos me da una vez cada par de años. No, está bien, pero híjole, sí es música muy, muy, muy clavada. Curiosamente me pasa algo muy similar con King Crimson, porque también es música muy clavada, con todos sus diferentes, porque creen que, aunque han usado el mismo nombre,
de la banda King Crimson es un proyecto de Robert Fripp y, por ejemplo, si oímos In the Court of the Crimson King, no tiene nada que ver con Red, que no tiene nada que ver con los discos que sacaron en los 90 con Adrian Belew y Tony Levin, con lo que están haciendo ahorita o hicieron porque ya se jubilaron del escenario, con sus 3 tríos que vinieron aquí a México varias veces. Yo no los fui a ver, pero pues no tiene, ya evolucionó la música para otra cosa muy diferente a lo que era In the Court of the Crimson King. Bueno, entonces, ¿qué podemos considerar como música de rock progresivo? Pues miren, ahorita ya hay tantas cosas diferentes. Yo siempre he sido de la opinión que Sabbath, Bloody Sabbath, el disco de 1973 de Black Sabbath, es el primer disco de metal progresivo, mucho gracias a la participación de Rick Wakeman, que tocó teclados. Tiene créditos en solo una canción, me parece que es Abracadabra, pero su influencia se oye en todo el disco, aunque técnicamente, legalmente solo tiene crédito en una canción que haya tocado. Y de ahí, pues, ¿cuántas bandas hay ahorita de metal progresivo? Empezando con Dream Theater, que probablemente son pues entre Dream Theater y Opeth, yo creo que son los que más representan el metal progresivo. Pink Floyd es progresivo, pues es considerado una banda de rock progresivo, pero su música, fuera de David Gilmour en la guitarra, y Nick Mason, el baterista, es buen baterista, pero no es un virtuoso a las alturas de un Bill Bruford o de un Carl Palmer, o ni siquiera de un Phil Collins. Richard Wright es buen tecladista, pero no es Rick Wakeman, no es Keith Emerson, no es Tony Banks, no es Jon Lord. Entonces, pues es progresivo, maybe. Todos los consideramos de rock progresivo, a lo mejor por sus temas, pero musicalmente no es una música compleja. Fuera de los solos de guitarra de David Gilmour, que sí son cosa de otro mundo. Pero bueno, están considerados de rock progresivo. Pero entonces mi pregunta es, si Pink Floyd los podemos considerar rock progresivo, ¿por qué no consideramos a Chicago como progresivo? ¿Por qué no consideramos a Santana, la banda de Carlos Santana? Que aquí sí, Santana se fue por otro lado, porque él tomó influencias latinoamericanas, caribeñas, africanas, rock, soul, R&B, jazz, y todo lo puso en su música. Entonces es una música. ¿Cuántas bandas oyen haciendo covers de la música de Santana? Fuera de Oye Cómo Va, que es una canción de Tito Puente, pues pocas bandas se atreven a hacer covers de la música de Santana, porque no es fácil, es una música muy compleja. Pero ahora sí que en los cánones de rock progresivo, Santana no es considerado rock progresivo. Escuchen los primeros discos de Santana, desde su primer disco, pasando por Borboleta, Welcome, Caravanserai, Santana 3, Abraxas, Festival, Amigos, los 2 discos en vivo que grabó en los 70, tanto Moonflower como Lotus. Y díganme si eso no es rock progresivo. Escúchenlo, díganme qué opinan. Especialmente los discos en los 70 de Santana. Y especialmente Welcome, Borboleta y Caravanserai, que estaba, experimentando con todo tipo de música, de instrumentación. Estaba jalando influencias de todo el mundo, porque Santana sí es un músico que ha sido mundial. Tengo que cortar y ahorita seguimos.